Hey, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano, hermana. Bienvenido al servicio de la Iglesia del Cordero de Dios en línea. Recuerda que ya estamos activos en la iglesia y que puedes asistir con todas las precauciones a la iglesia. Y en este día, hoy domingo, yo me tocó compartir la palabra y es un privilegio el poder estar aquí y compartir este mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Así que quiero que ahí en tu casa te prepares que tu café, si estás viendo esto en la tarde, tu comida, no sé, la hora que le estés viendo, te preparas alguna bebida, alguna libreta, porque vamos a entrar a este mensaje. Estamos viendo un tema en este mes que son miedos, temores. Entonces, quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, en Isaías capítulo 41. Amén. Isaías capítulo 41, versículos del 10 al 14. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús y dice así: No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están ahí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que te trataron de conquistarte, los que te ataquen, quedarán en la nada, porque yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte, aunque seas humilde, gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. Vamos a orar para entrar en esta enseñanza. Amén. Señor Jesús, en esta día domingo, hoy que me toca compartir la palabra, prepara los corazones, Señor, de las personas que nos están viendo en línea, Señor Jesús, de aquellas personas que necesitan este mensaje, que necesitan esta palabra, Señor. Prepara ese corazón, Señor, que tú nos hables hoy en este día y quemes mis labios con carbón encendido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo a esta enseñanza le puse supera tus miedos. Amén. Supera tus miedos. Tenemos que superarlos, hermano, hermana. Supera tus miedos, pero no solamente es de que, a ver, voy a imponer manos y si ya supéralo, supera esa persona, supera esa situación, supera ese temor, supera ese miedo, ese conflicto. No, tenemos que tener una parte muy esencial en este tema para poder superar esos miedos, porque hay muchos miedos que existen en nuestras vidas. Y hay una parte de la definición de miedo, es una sensación de angustia, es un sentimiento de desconfianza. El miedo también son ideas compartidas que a veces llegan a nuestra mente. Y como introducción, hay un psicólogo, un doctor en psicología que encontré en internet y daba 5 categorías como del miedo, en lo que se desglosa de todos los miedos que existen, porque si hacemos una estadística van a ser como que los miedos similares a los que tú y yo tenemos, van a ser casi igualitos que animales, que fobias. Pero este psicólogo englobaba todos los miedos en 5 cosas que la sociedad tiene. Y el primer miedo es miedo a la muerte. Amén. El segundo miedo que tiene la sociedad es el miedo a la pérdida de autonomía. Ese es el 2. El 3 es el miedo a la soledad. Y el 4 es el miedo a ser mutilado. Ese es otro miedo que tiene la gente. Y el 5 es el miedo al prejuicio al ego. Amén. Y si te das cuenta,
esos miedos como que engloban generalmente todos los miedos que tenemos nosotros, porque pues la mayoría de la gente tiene miedo a la muerte. Tiene, ay no, es que, ¿qué me va a pasar? ¿A dónde me voy a ir? Pues cuida tu vida para que nos vayamos al mejor lugar, que es con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto del miedo es algo que no va a desaparecer de nuestras vidas, porque es parte de nuestra vida, es parte de la humanidad, es parte de nosotros como seres humanos. Y en todo momento vamos a ver el miedo, porque es una emoción necesaria en todo, pero hay que aprender a utilizar ese miedo. Amén. No solamente es de que nos dé miedo y nos quedemos paralizados o congelados así como en hielo. No, tenemos que reaccionar, porque a veces el miedo te hace que tus sentimientos, que tu cuerpo, que tu organismo se quede traumado en alguna situación, algún problema. A mí me llegó a pasar que estaba con un cliente cuando empezó a temblar y la persona esta, en vez de que se moviera a salida del edificio, se quedó quieto así como de, ¿qué hago? Y yo lo que hice fue jalarlo de la mano. Le dije, vámonos, le digo, porque esto puede colapsar, porque fue cuando tembló aquí en la Ciudad de México. Y yo me platicaba con mi esposa, le digo, es que hay gente que de plano se queda como pasmada, se queda en shock o se bloquea totalmente sus defensas o su cuerpo, que no reacciona, se quedan como quietos, paralizados. Y eso es lo que hace el miedo en nuestras vidas. A veces nos deja en shock, nos deja paralizados. Y algo que vemos en esta historia es de cómo en Isaías está hablando al pueblo de Israel. Y está hablando que dice que no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Es lo que está diciendo aquí en la palabra de Dios en Isaías 41. Se está hablando al pueblo de Israel, porque en ese tiempo se encontraba el pueblo de Israel en exilio por los asirios. El pueblo de Israel estaba exiliado, estaba esclavizado por ese tiempo. Y algo que el pueblo de Israel estaba sintiendo era una opresión. Y ellos pensaban que se encontraban desconectados de Dios. ¿Y cuántas veces no te ha pasado a ti que te sientes desconectado de Dios? Que Dios te ha desechado. Así se sentía el pueblo de Israel, desechados, que Dios había olvidado de ellos, que a causa de su pecado. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que nuestro Dios no se comporta como los humanos. Y a lo mejor estás pensando cómo te comportaste esta semana. Pero te voy a decir algo, Dios no te ha dado la espalda. Él no te ha dejado. Él no ha cruzado sus brazos porque Dios está contigo. Él no nos desecha. Amén. En el versículo 8 y 9 anterior a este versículo dice, pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado de los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pero te he escogido y no te desecharé. ¿Cuántos quieren tomar esa palabra para sus vidas? No te desecharé. Así es nuestro Dios, no nos desecha. ¿Y cuántos hoy han tenido un problema o esta semana han tenido una situación que ni el escuchar ni una alabanza han poder entrar a la presencia de Dios, ni el poder cantar, ni el poder orar, por tener ese conflicto, a ese miedo, a esa situación, a esa necesidad? ¿Cuántos esta semana se han sentido así? No tenemos por qué tener miedo y desconectarnos de nuestro Señor Jesucristo, porque la cruz de Cristo en todo momento nos conecta con el Padre. La cruz de Cristo es el puente de un mundo pecaminoso a un Dios santo, grande y majestuoso. Amén.
Por eso en estos versículos, dice aquí, dice en estos versículos, así como estuve con Abraham, yo saqué a como aquel, lo saqué lo saqué desde el desierto al pueblo. Así también a este pueblo los va a sacar del exilio. Les está diciendo Dios en esta parte con el profeta Isaías que Dios está con ellos, que Dios no los va a dejar. Y hoy a lo mejor no es una palabra para tu vida, que tienes temor, duda. Dios está contigo y no te va a dejar, porque vas a poder superar ese miedo. Debemos de creer que servimos a un Dios que está cerca de nosotros, que Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Que venga lo que venga, pase lo que pase, Dios no nos va a dejar. Amén. Porque, ¿qué pasa? Que en nuestras vidas a veces nos estancamos por el miedo. A veces nos quedamos limitados por el miedo. Por eso debemos de confrontar nuestros miedos y el temor y la duda. Dios le estaba hablando aquí a los judíos. Yo te sostendré, yo te fortaleceré, no te dejaré, yo estoy contigo. Así hoy Dios te está hablando a tu vida. Hoy derriba todo temor de tu vida. Y tengo una pregunta también para mí, que nos va a hacer reflexionar. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer si no tuviéramos duda de que Dios siempre está con nosotros? De que el Dios poderoso, grande y majestuoso está con nosotros. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? A lo mejor invitarías a esa persona a salir. ¿Emprenderías ese negocio? A lo mejor pedirías un aumento en el trabajo, o plantarías una iglesia, o le darías el anillo a esa chica si no tuvieras miedo. ¿Qué te impide? Hay que quitar ese miedo, hay que derribarlo. Y no es fácil porque día con día nosotros vivimos estos miedos, estos conflictos a la duda de si lo voy a hacer, qué voy a decir, en este lugar está oscuro, está feo. Te entra el miedo y la duda en todo momento y es normal, pero recuerda esto, Dios está contigo. Aquí lo dice en Isaías, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, que te daré fuerzas y te ayudaré. ¿Cuántos toman esa palabra para sus vidas? Porque a todos nos ha pasado en nuestra vida. A mí, me puedo poner como ejemplo que muchas veces que cuando vas a algún lugar o vas a alguna situación, te entra la duda. Yo cuando antes de casarme tenía mucho miedo, tenía dudas de qué va a pasar, si es mi esposa la correcta, o me falta más oración, o qué está pasando. Tenía como duda de qué iba a pasar en mi matrimonio. Pero cuando estás con Dios, debes derribar todo ese miedo. Yo dije, ya, venga lo que venga. Y a lo mejor ahorita está escuchando este mensaje mi esposa, pero dije, no me importa. Cuando la pedí, no me importó que arrodillarme y que me viera la gente y que me vieran. No, hay que quitar esos miedos de qué va a decir la gente, qué van a pensar. Quítalos, porque Dios está contigo. Amén. Porque el temor, la fe y el miedo son algo similar. Porque el miedo se hace la pregunta, si tomo este paso, pero con un tono de miedo. Y la fe dice, ¿qué sucederá si tomo este paso? Pero lo habla con un tono de expectativa, con un tono de valentía, con un tono de gozo. Amén. Así tenemos que hablar nosotros. ¿Qué va a suceder si tomo este paso? Si sabes que Dios está contigo. Amén. Sentir miedo, temor no es algo malo, hermano, hermana. Más bien es algo que nos hace humanos. Por eso el problema es cuando dejamos que ese miedo nos domine. Es algo que nos hace, que nos paralice y que nos corrompa. Decía el presidente Nelson Mandela, no es valiente el que tiene miedo,
sino el que no sabe conquistarlo. También otra anécdota decía Alejandro Magno. Él cuando iba a pelear a sus guerras, dice la historia que Alejandro Magno llegaba a los lugares para pelear y cuando llegaban por el mar con sus barcos, le decía a sus soldados, a sus capitanes, que sacaran todos los cargamentos, las armaduras, sacaran todo lo del barco y los quemaban, les echaban fuego unas flechas. Y los soldados volteaban a ver, oh, ¿qué está pasando? ¿Por qué está quemando los barcos? Y Alejandro Magno conjuntaba a todos los capitanes y a toda la gente y decía, detrás de esa muralla, detrás de esas murallas, detrás de ese reino, hay unos barcos y nos vamos a regresar en esos barcos. Era una acción de valentía. Y por eso esa frase que le han escuchado, quema los barcos, es para que quites todo miedo, toda duda porque si tenían un barco era de, si pierdo me regreso en mi barco a mi país. No, aquí era, nos vamos a regresar en los barcos del pueblo que vamos a conquistar. Esa es una mentalidad de gozo, una fe que tenía Alejandro Magno. Por eso, Dios nos ha llamado a tomar esos pasos de fe en sus promesas. Dice en Josué 1:8, dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Amén. Aquí aquí Dios le está hablando a Josué. Esfuérzate. ¿Será que el propósito del miedo es desanimarnos? A veces el miedo está tocando la puerta. Está tocando a tu corazón. No pidas ese trabajo. Porque esto es el trabajo, el diseño del enemigo que ha encargado de desanimarte. Y al lograr de desanimarte, te va a limitar, te va a estancar en tu caminar con Dios. Porque Josué te iba a tener que enfrentar muchas batallas. Pero él tuvo que tomar esa palabra, esforzarme. Entonces tenemos que entender esto, hay que esforzarnos. Y voy a darte cuatro pensamientos rápidos de cómo aplicar esta parte de derribar el miedo. El primero es, superando el miedo, tenemos que entender a quién le pertenecemos. Punto número 1, ¿a quién le pertenecemos? ¿A quién le perteneces, hermano, hermana? ¿Le perteneces a esa enfermedad? ¿Le perteneces a esa persona que te maltrata? ¿Le perteneces a ese problema? ¿Le perteneces a esa economía que te está tragando, a ese miedo? ¿A quién le perteneces? Le perteneces a Cristo. Amén. Así que levántate y esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo. Amén. Dice en Isaías 41:10, dice, no tengas miedo, yo soy tu Dios. No tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, yo te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha y victoriosa. Dios no te va a dejar, hermano, hermana, Dios te va a levantar. Yo no sé por qué situación estés pasando, pero Dios te va a levantar. Amén. Otra cita que te quiero leer está aquí en Salmos. Salmos 56, versículo del 3 al 4 dice, pero cuando tengan miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido, en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? ¡Wow! ¡Qué palabra! Porque nosotros le pertenecemos a Dios. El temor siempre va a querer gobernar tu vida. Pero tú estás con Dios, está contigo. Tú le perteneces a Dios. Amén. Segundo, aplica la fe en todo momento.
Aplica la fe en todo momento. Si estás con alguien ahí, aplica la fe en todo momento. Allá a tu familiar, aplica la fe en todo momento. Porque la fe es el antídoto al miedo. La palabra, las escrituras, es la que nos va a llenar de quitarnos estos miedos. Porque a veces nos llenamos de temor, de miedo, de cosas que nos van diciendo. Aquí en la palabra de Dios, tantos personajes que experimentaron el temor, la duda y el miedo, eran personas como tú y yo, de carne y hueso. Personas que vivieron la fe, que vivieron temores, dudas. Por eso estas personas nos enseñan. Dios le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Dios le dijo a Agar, no temas, yo he escuchado al niño llorar y él estaba ahí. Dios le dijo a Gedeón, no temas, no vas a morir. Dios le dijo a Jeremías, no temas ante tus enemigos. Dios le dijo a Jacob, no temas porque yo mismo te ayudo. Dios le dijo a Simón, no temas porque te haré pescador de hombres. Dios le dijo a Elías, no temas porque yo te levantaré y vuelve a tu casa. No temas, Dios le dijo a María, porque Dios te ha concedido el favor. Amén. En estas situaciones a veces dudamos, pero estos personajes aplicaron la fe. Gedeón ya no tuvo ese miedo a la muerte. Jeremías ya no tuvo miedo a sus enemigos, porque Dios le dijo que le iba a ayudar. Y así Dios nos está hablando a cada uno de estos personajes que les habló. Así Dios te está hablando a tu vida. Aplica la fe en todo momento, en cada ocasión, en cada situación, en cada momento. Tenemos que aplicarla. Caminemos por fe y no por vista. Demos pasos de fe. Amén. Tercero, cambiando de patrones en nuestros pensamientos. Tenemos que enfocar nuestros pensamientos, porque hay pensamientos negativos que vienen. Hay pensamientos negativos que nos llenan, nos espantan, nos asustan. Hay pensamientos que ves la televisión, ves las noticias, ves el teléfono, ves que va a haber crisis económica, ves que está pasando que no inviertas en esto, que te meten el miedo que no te vacunes, te meten el miedo de que no salgas a la calle porque hay feminicidios, que hay secuestros, que hay guerras, que hay droga. Te meten tantas cosas que te encierras en tu mente, que te empiezan a frustrar tu alma y tu espíritu y te deprimes. Por eso hoy empieza a cambiar ese patrón en tu pensamiento. Cuando venga ese pensamiento negativo, deséchalo, porque a veces te dicen, no viajes por la pandemia, no vayas a ese lugar, no inviertas en eso, pero tú deséchalo, porque hay que cambiar esos patrones. Porque la única forma es la palabra de Dios, escucharla. Dice en Filipenses 4, del 8 al 9, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. El Dios de paz está contigo, hermana. El Dios de paz empieza a quitar ese pensamiento de miedo, de que hayan diagnosticado los doctores, lo que diga la ciencia, pero Dios está contigo. Y vamos con el último punto, cuarto, enfrentándolo cara a cara. El miedo hay que enfrentarlo cara a cara. No hay que evitar esas cosas que nos den miedo, porque si las evitas van a crecer.
A veces la misma fuerza de que tú estás evitando, no, es que no voy a ese lugar porque roban. Y de tanto evitarla te va a pasar luego a veces de que estás evitando esas cosas, o a lo mejor estás evitando ciertos conflictos en tu matrimonio, ciertos problemas, ciertas situaciones que no has hablado en tu vida a las personas, y eso va a crecer. Por eso empieza a superarlo. Dice, como decía acá en Josué 1:9, dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Por eso tenemos que enfrentarlo cara a cara. ¿Qué te estoy dando a entender aquí, hermano? Josué, cuando tomó ese llamado, cuando tomó ese puesto, ese liderazgo, él sabía que no iba a ser, qué padre, ya soy líder, me la voy a llevar bien. No, se iba a tener que enfrentar a 31 reyes. Josué no iba a poder evitar la batalla. Tenía que preparar ejércitos, iba a perder personas, porque Dios le había dado la promesa de la tierra prometida. Y tenía que esforzarse. Por eso Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. Pero, ¿qué estás evitando en tu vida? ¿Qué estás evitando? Tienes que enfrentarlo. Así como Josué, cara a cara a estos 31 reyes. Tuvo que pelear. Por eso dice la palabra: tienes que pelear la batalla de la fe. Enfrenta esos temores, esas inseguridades, esos traumas. Empieza a enfrentarlos ahora en el nombre de Jesús. Porque Dios te va a llevar a esos lugares. Dios va a cumplir su propósito. Porque Dios te va a restaurar. Dios te va a levantar. Amén. Dios no te va a dejar. Dice en Salmos 34. Salmos 34, versículo 4. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Busquemos al Señor. Tenemos que orar, porque no tenemos que ser intimidados. Dios te está llamando a que superes este miedo, porque Dios te va a dar la victoria. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, dame la gracia, la sabiduría para poder enfrentar este temor, porque tú estás conmigo, Señor, y tú no me vas a dejar, Señor Jesús. Levántame, Señor Jesús. Restáurame, Señor Jesús. Quita todo temor, toda duda, todo miedo. Yo ya no quiero ser esclavo del temor, Señor, porque yo vivo en victoria y yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Y tú me amas, Señor Jesús, porque tú eres amor, en el nombre de Jesús. Llévame, Señor, que esta palabra llega a aquellos corazones que tienen duda, que tienen temor con esta nueva variante que se está levantando. Hoy tú los proteges, tú los guardas, Señor Jesús, a cada familia, a cada hogar, en el nombre de Jesús, porque hay victoria en ti, amado Jesús. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Los seguimos invitando a los servicios del Cordero de Dios en línea, que espero que se sigan conectando, y los esperamos en casa. Hasta luego.